Tal? ¿Cómo están? Bueno, pues seguimos en estos tiempos convulsos, violentos, álgidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Insisto en este cúmulo de eventos y de noticias que se van dando. Entre las más relevantes, pues evidentemente han estado estos escándalos que se originaron pues a partir del certamen de Miss Universo, pero que terminaron desembocando también en algunos presuntos nexos, al parecer, de corrupción. eh, y que bueno, en algunos días estaremos comentando ya a profundidad para ya pues más o menos reunir la información, porque hay que entender que también en estos tiempos hay un revoltijo de pues de chismes y de fake news, y bueno, hay que precisar la información, tomarse el tiempo para poder realmente ver por dónde está el problema. Eh, y bueno, de alguna manera paralela, algunos incluso pues llegamos a tener una cierta suspicacia sobre el timing de este escándalo, ¿no? Y también de toda la forma en que se dio particularmente este certamen de Miss Universo. A mí me genera mucha duda cómo es que, por ejemplo, Latinus, entre otros medios afines de este estilo, ¿no? De los opositores principales del gobierno actual de Morena, resulta que son los que tienen generalmente las primicias, los leaks, las filtraciones de esta información que terminan revelando y presentando como, insisto, primicias exclusivas antes que nadie. Sí causa suspicacia, sospecha, el saber quiénes son los que están haciendo estas filtraciones, porque muy probablemente puedan venir incluso del propio gobierno. Y en esta línea, precisamente otra de las noticias que ha generado pues bastante revuelo y polémica ha sido la salida del fiscal Gertz Manero. Para aquellos que pues ya estábamos de alguna manera claros de pues lo que yo precisamente analicé hace un par de meses, diciendo que Gertz Manero siempre tuvo un opaco y tibio desempeño, pues realmente no es una sorpresa, en el sentido de que Gertz Manero, insisto, era una figura polémica, y yo lo comenté anticipadamente, de alguna manera, casi de manera adelantada, pues que su figura podría llegar a representar un gran error para el gobierno actual, así como lo representó para el gobierno anterior de López Obrador. En este sentido, pues de nuevo, pues anticipé de alguna manera las eh, fallas que pues muchos detectamos en cuanto a los resultados y eh, la acción o el papel que tenía este fiscal, que para muchos, insisto, en general fue un desempeño bastante mediocre el de este fiscal. Y que yo sinceramente, y antes de ponernos a analizar, porque lo haré también en días posteriores, a profundidad el análisis de la salida del fiscal, lo único que puedo decir es que pues no es una gran pérdida, precisamente, porque creo que esa Fiscalía General de la República merece y requiere una mejor capacidad como fiscal.
un mejor fiscal o una mejor fiscal, porque al parecer pues hay quienes dicen que será, al parecer apunta a ser Ernestina Godoy la sucesora del fiscal Gersmanero, que de entrada de momento está supliendo, ¿no?, las funciones de la fiscalía. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Insisto, lo único que digo aquí es que aquí lo comentamos de manera anticipada, lo dije de manera anticipada. Hace un par de meses hice un análisis particularmente del caso de Hertz Manero y bueno, como suele pasar, pues terminamos atinando y adelantando un poco lo que iba a pasar y la probabilidad, insisto, constante, eh, esta posibilidad que había de, pues evidentemente remover a este fiscal que para mi gusto, insisto, no estaba dando un buen desempeño y que bueno, esto ha generado una polémica diversa, un fuego cruzado, desde los que dicen que esto fue una decisión de Claudia Sheinbaum hasta los que dicen que fue una decisión de López Obrador y se tendrán que poner de acuerdo en ese sentido, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo y a la vez, ¿no? Por una parte tienes a Riva Palacios, ¿no?, diciendo que prácticamente esta fue una jugada de Claudia Sheinbaum, por otra parte tienes a otros periodistas eh, pues que dicen que básicamente esto fue una decisión de López Obrador, en fin. Eh, Esto lo analizaremos después, ya a profundidad. Y bueno, otro tema que no quiero dejar de mencionar a nivel interno en México es el caso de Grecia Quirós, que la verdad es que más allá del respeto que se merece por la pérdida de su esposo, el alcalde de Uruapan, presidente municipal, sí creo que están habiendo cosas que, como ya lo habíamos también analizado, desde su momento, hay cosas que también, híjole, como que generan mucha suspicacia de nuevo. Em, Vamos por las formas y los fondos que de por sí yo ya había comentado que en el propio caso de Carlos, pues había cosas que generaban sospechas en cuanto a sus alianzas, sus nexos. Por momentos habrá que ver y con el tiempo tendremos que ir realmente investigando con rigor, ¿no? Cuáles eran em, las actuaciones y em, legítimos intereses que él defendía. Evidentemente se nos ha vendido una fachada de que Carlos Manso era pues un personaje de alguna manera auténtico al menos y que defendía su propia causa, pero como lo había llegado a analizar, el simple hecho de estas reuniones, por ejemplo, que tenía con los personajes de Atypical, ¿no?, los Alasrakis, o los preanistas como Moreira y Anexas, pues finalmente creo que generan mucha duda. Porque una de dos, o no había una claridad ni conocimiento claro de Carlos Manso para realmente entender que muchas cosas de las que él mismo criticaba cuando decía que prácticamente la tragedia empezó con Felipe Calderón, con el PAN, pues sí genera pues una duda en el sentido de qué entonces es lo que estaba siendo reunido con el PRIAN. Si él mismo al parecer tenía claro que el problema era el PRIAN, y podemos incluso concederle que en algún punto haya también pensado que el problema era Morena, pues entonces hay que ser congruentes y de alguna manera en esa línea se pudo haber entendido que él se deslindara y despegara tanto de Morena como del PRIAN. El problema está cuando
te vendes como apartidista, pero debajo de la mesa, otras bambalinas, estás haciendo acuerdos con los prianistas, por ejemplo. Ese es el problema que hay que ir entendiendo porque, pues sí genera, insisto, cierta contradicción o incongruencia que por una parte, insisto, critiques a Morena y al PRIAN y tras bambalinas selectivamente estés haciendo acuerdos con el PRIAN, ¿no? O sea, eso de alguna manera es pues una fachada que se termina cayendo cuando, insisto, te das cuenta que en realidad pareciera por momentos que había una cierta falta de congruencia. Es lógico que tras la tragedia, que eso es innegable, esa no debió de haber existido, no le debió de haber ocurrido lo que le ocurrió a Carlos, y sigo insistiendo que es lamentable, más allá de las diferencias políticas que se tengan, no debió de haber ocurrido. Eh, y es lógico que tras la tragedia, pues siempre es complicado, ¿no? Como en esta especie de tabú que se crea o convierte la propia figura, que por momentos también se convierte en mártir, prácticamente de manera automática. Es complicado a veces poder hacer siquiera críticas que a veces también terminan siendo necesarias para realmente entender la figura de Carlos, que insisto, de manera general creo yo, era un buen ciudadano mexicano que estaba haciendo su lucha con su movimiento y con sus decisiones políticas, ¿no? Em, y que creo que Carlos Manso por sí solo era mucho mejor que la gran mayoría de los preanistas, por ejemplo. O que también, que muchos morenistas, sí, sí, también. Em, Sin embargo, insisto, eso no quiere decir que no se puedan detectar algunas incongruencias que podría llegar a haber tenido en su actuar político. Por más que sea, insisto, lamentable la tragedia que no debió de haber ocurrido. En esa línea es por eso que hay que entender también un poco, y creo que también es necesario, entender las acciones políticas ahora de su eh, esposa, Grecia Quirós, que también, insisto, todo esto está rodeado de un tabú que parece que dificulta, ¿no? Que en la opinión pública se pueda hablar de ella o de él, porque pues de alguna manera evidentemente están en un proceso de duelo, el cual es total y absolutamente respetable. Pero por otra parte hay una cuestión complicada porque también están en temas de asunto público, entonces tampoco creo que se puede caer en esta cuestión de cómo es la viuda de Carlos Manso, entonces se le puede aceptar absolutamente todo y se le debe de aplaudir absolutamente todo, porque insisto, son temas de asunto público y donde no hay que ser ingenuos, hay muchos intereses alrededor de esto. En todo lo que ha venido pasando desde la tragedia hasta la evolución de la tragedia. Que, pues insisto, hay oportunistas, mercenarios, buitres, carroñeros, como Salinas Pliego, como los prianistas, que se quieren montar a esta, eh, pues, lucha de manera oportunista para sus propios intereses y beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que sí se eh, hable del actuar político eh, y de las decisiones políticas que esté tomando incluso ya hoy la esposa y nueva alcaldesa de Uruapan, que es, pues, en este caso la esposa de Grecia Quirós, perdón, la esposa de Carlos Manso, que es Grecia Quirós. Y en este sentido,
Hubo algunas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña que evidentemente a una buena cantidad de personas, prácticamente de todos los partidos y colores, les parecieron excesivas y desubicadas y para algunos incluso indolentes o descaradas. Sí creo que es un tema complicado, la verdad. Sí creo que Noroña tuvo que esperar. Puede que incluso algunas de las críticas tengan algo de sustento de las que él hizo, pero estoy de acuerdo también en la perspectiva de que hay que tener una cierta sensibilidad y también esperar, ¿no? Una paciencia y también un grado de empatía, más allá, insisto, de que se entienda que pueden haber intereses eh, que no precisamente sean en beneficio, ¿no? de los pueblos y que sea más bien acciones que van encaminadas a beneficiar a algunos grupos y algunas élites. Si bien puedo entender un poco del trasfondo de la crítica que intenta hacer Noroña, creo que también hay tiempos. En este momento creo que por ahí, si no mal recuerdo, comentó que pues eran casi de línea fascista y insisto, entiendo que, o sea, aquí quien quiera, insisto que es complicado porque quien quiera venir a invalidar los argumentos de Noroña simplemente porque son indolentes, es peculiar porque es una paradoja extraña, porque no precisamente por ser indolentes los comentarios de Noroña implica que son falsos o que no son verdaderos incluso. Si bien creo que a Noroña le faltó una cierta sensibilidad y puede que hasta podemos conceder que fueron algunos comentarios suyos indolentes hacia Grecia Quirós o hacia los eh, familiares en general que están padeciendo el duelo de Carlos. Insisto, no se puede caer en este ad hominem de que Gerardo Fernández Noroña es un indolente, por tanto su argumento es inválido, porque es una falacia. En ese sentido, podemos conceder que pudieron haber sido a destiempo los argumentos de Noroña y también hasta cierto punto indolentes, pero no precisamente son falsos o son inválidos como argumentos. Porque sí está existiendo y hay que entenderlo en el contexto no solo nacional, sino internacional, global, lo que está sucediendo a nivel geopolítico en el mundo. Basta ver nada más lo que está pasando en Venezuela y lo venimos diciendo aquí desde hace ya prácticamente más de un año. Casi cada paso que se empezó a dar para que hoy Estados Unidos ya esté prácticamente limitando el espacio aéreo de Venezuela. Entonces, no son cosas menores, es cierto. Yo creo que también muchos que pues critican duramente a Noroña no alcanzan a entender también que si algo tiene Noroña, lo pueden criticar de mil cosas. Yo no soy el que lo va a defender. Él se tendrá que defender solo y hacer cargo de sus propias acciones. Yo hay cosas en las que puntualmente he criticado a Noroña, también hay cosas que le he reconocido a Noroña. Yo de esto ya hice un análisis hace también un par de meses atrás. Pero hay algo que no se le puede negar a Noroña, es que es político y que tiene un olfato político y que, vamos, no es un improvisado amateur en el ámbito político, ¿no? Una de esas muchas cosas que yo le he reconocido a Noroña y que creo que solamente él se puede colgar esa medalla, ni siquiera López Obrador o algún otro personaje de la izquierda, es el haberle dicho en su cara a Genaro García Luna que pues él estaba implicado en temas de narcotráfico, en enriquecimiento ilícito, y que años después el tiempo le dio la razón cuando se sentencia a Genaro García Luna,
y se le mete a prisión en los Estados Unidos. Pero era Noroña el que hasta con documentos en mano le ponía las evidencias en la cara a Genaro y le decía sus verdades en la cara. Es una de las cosas que siempre, la verdad es que voy a rescatar y reconocer de Noroña, más allá de que a veces también pareciera que Noroña pierde el piso, se le suben los humos, creo que a veces se excede en formas, en lujos, en privilegios, de manera innecesaria. Por momentos siento que se consiente, se trata como por momentos demasiado eh, con un lujo innecesario, creo yo, por momentos. Que es lo que al final deriva en muchas de las polémicas que pues al final terminan aprovechando pues los que quieren también destruir políticamente a Noroña. Entonces yo no entiendo, porque siento que no le está saliendo muy bien el juego político en ese aspecto de su imagen pública. Creo que se han logrado dañar la imagen pública de Noroña, por más que él, tal vez desde su burbuja, pensando que en esta cámara de eco que a algunos les hace pensar en redes sociales que lo que, pues ellos mismos critican esto en el lado de la izquierda o de Morena, ¿no? Las redes sociales no precisamente son una representación eh, válida de la realidad, ¿no? Eh, Puede que Noroña piense que porque tiene algunos seguidores en su canal y porque hace sus videocharlas y están algunos noroñistas apoyándolo, no precisamente quiere decir que su imagen pública está en este momento en buenas condiciones. Yo creo que sí lo han afectado. Yo creo que Noroña se ha precipitado y eso es creo que una de las cosas que he llegado a criticar de Noroña, que se precipita para querer ser presidente, se precipita para hacer declaraciones, se precipita para a veces hacer ciertos chantajes o reclamos o berrinches, como cuando por ejemplo no lo invitaron en esa época de las corcholatas y que se ofendió y que prácticamente reclamó su lugar como contendiente aspirante a candidato presidencial, cuando, insisto, parece que Noroña se quiere saltar 10 o 20 pasos, cuando hay otros que van paso a paso un poco siendo más auténticos y consolidando su camino. Para poner un ejemplo, creo yo, muy fácilmente comparable, pues está el caso de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard creo que ha hecho un camino donde por momentos parecería que ya tiene ese derecho ganado, después de lo que ha gobernado, después de lo que ha dirigido, después de todas las dependencias y secretarías que le han tocado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta ahora la Secretaría de Economía, pero que también ya ha sido incluso jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cosas que Noroña no tiene experiencia, por cierto. Noroña tiene una experiencia en tribuna que es muy rescatable, como político, es muy rescatable, pero que más allá de eso, en la administración pública, Noroña no ha ejercido una función. Y por momentos siento que, insisto, Noroña cae en estos problemas de precipitarse, de quererse atragantar, de querer también por momentos con una cierta soberbia, que él todas las puede y todas las domina, cuando no es lo mismo hacer política que administrar. Como dicen por ahí la frase, no es lo mismo ser opositor que ser gobierno y que gobernar, ¿no? Y que dar resultados y todo esto ya es otra cosa. El mismo ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum nos demuestra que ella también pasó por una serie de, pues por una parte ser oposición, por otra parte de ser funcionaria pública y eventualmente de gobernar también de la Ciudad de México para ahora poder ser capaz de gobernar también el país. Noroña no ha gobernado nada. Y hay que ser muy claros en este aspecto. Yo siempre dije, bueno, Noroña me parecería antes de ser presidente de México, creo que sería un buen candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México para al menos que nos demuestre cómo gobierna algo. Pero precisamente por su carácter, por momentos sí siento que es una ambición precoz que tiene Noroña de querer a la de a fuerza ser presidente de México sin antes haber tenido otros pasos necesarios para llegar ahí.
Ya no hablemos, por ejemplo, comparando la trayectoria de López Obrador. O sea, Noroña por momentos siento que se quiere adelantar, que se quiere saltar pasos, se precipita. Entonces yo sigo sin entender por qué es que nunca ha querido gobernar, por ejemplo, la Ciudad de México. Eh, yo creo que por ahí tendría que empezar. Y ya de ahí vemos qué tal su gobierno. Pero insisto, en este carácter que, pues sí hay que decirlo, el carácter de Noroña no es sencillo. Por momentos creo que ha caído en sus propias trampas. También, insisto, yo creo que él sigue pensando que su imagen pública está intacta. Por momentos sí, yo creo que ya perdió a veces, por momentos, el suelo cuando se enfrenta, yo diría de manera innecesaria y en esas formas, pues a todos aquellos que lo cuestionan en foros, en eventos, en universidades, en la prensa, en la prensa corporativa. Yo creo que le ha faltado calma, pausa y pensamiento frío a Noroña, ¿no? Siento que se calienta muy fácil Noroña y eso lo han aprovechado pues, sus opositores para estar, insisto, dañando su imagen pública. Entonces es peculiar porque ni Noroña tiene toda la razón y por supuesto que mucho menos va a tener toda la razón, pues, insisto, la prensa corporativa mercenaria, los políticos mercenarios de toda la vida, los prianistas, todos los que se sumen en esas listas, ¿no? Noroña tiene que tener cautela porque si no, insisto, puede ser él mismo el que se termine condenando eh, y extinguiendo solo. Y en ese sentido lo que quería llegar, ¿no? Porque creo que ya maticé un poco, ¿no? Por una parte creo que Noroña tiene cuestiones y cualidades que pues creo que son valiosas y por eso mismo lo toman como uno de los principales políticos a vencer. Y sí, la verdad es que se le van muchos contra Noroña, se van todos contra Noroña también, ¿no? Entonces tiene que estar bateando bolas cada que puede. Y por otra parte, pues Noroña que también cae en unos errores eh, innegables, ¿no? A veces hasta vergonzosos, donde también creo que, insisto, ha perdido por momentos el suelo, se le han subido los humos, eh, creo que sí lo ha sobrepasado sus ambiciones políticas en ciertos puntos. Las formas que él tiene creo que no son congruentes ni convincentes cuando eh, también creo que por momentos se exceden a estar haciendo viajes, ¿no? Este viaje que hizo a Palestina me parece que fue, pues no sé realmente qué tanto fue turístico y qué tanto realmente fue en el sentido de, pues hacer algo, ¿no? Ya si viajó allá, pues realmente hacer algo más allá de que por momentos parecería que sí nada más fue a turistear. Cabe decir que también el discurso ¿no? A favor de Palestina de Noroña empezó relativamente recientemente, ¿no? No olvidemos que esto ya viene desde el 7, al menos exacerbadamente desde el 7 de octubre de 2023, si no mal recuerdo. Entonces, pues llevamos casi para 3 años y Noroña pues está ocupando esta última parte donde pues yo creo que ya todos hablaron, se quejaron, denunciaron desde sus trincheras lo que estaba ocurriendo, este genocidio terrible que está ocurriendo o que sigue porque no termina ocurriendo en Palestina y que bueno, pues está la parte de Gaza, pero ahora ya he comentado hace algún par de meses también que pues de Gaza se pasarán ahora a Cisjordania, entonces no sé, ¿no? Estos son los embrollos en los que por momentos se ha metido Noroña y que pues insisto, se termina entrampando un tanto en su propio ego, un tanto en su propia ambición, insisto, un tanto en su eh, ambición precoz de aspirar a esto que se ve que le envenena, que es querer ser presidente de México. Pero yo la verdad, así como está la situación, lo veo todavía, no lo veo viable, lo veo lejano y él desde hace muchos años ha estado siendo claro que él va por la presidencia de México
Y yo temo que Noroña en este ciclo vicioso o círculo vicioso se termine enajenando y envenenando tanto que esté dispuesto a todo con tal de llegar a ser presidente de México, lo cual no creo que sea conveniente. Habrá que seguir viendo a Noroña. Yo de momento lo tengo un poco más reservado, equilibrado mi opinión hacia él. Insisto, no todo negativo, tampoco todo positivo con Noroña. Insisto, creo que tiene cualidades, tiene algunas medallas únicas como la que yo comentaba, ¿no? Que en algún momento denunció a Genaro García Luna cuando nadie se atrevía en esos tiempos, que sí eran tiempos violentos y represores, los de Felipe Calderón eran tiempos asesinos. Noroña hizo lo que nadie hizo. Hoy a todos obviamente hablamos de Genaro García Luna porque bueno, ya es un día soleado en comparación a aquellos tiempos que sí eran tiempos oscuros de Felipe Calderón, que en aquel tiempo sí había una censura y represión brutal. En este sentido, son medallas que nadie le puede quitar a Noroña. Y lamento que Noroña, insisto, haya perdido el piso porque por momentos sí se ve un Noroña muy distinto de ese Noroña de aquel tiempo al Noroña actual que está en el gobierno. Y también se ve un Noroña distinto en tribuna, porque todavía creo que da muy buenos discursos en tribuna, eso tampoco se le puede regatear a Noroña, pero cuando se baja de tribuna parece que es otro, ¿no? Entonces se convierte, insisto, en un político vulgar por momentos, que se excede en lujos, en privilegios, y que por momentos parece que ya no se acuerda del pueblo. Él que tanto habla del pueblo, y él que tanto se dice de izquierda, y él que tanto dice que es un plebeyo. Entonces esto desafortunadamente ha alimentado y le ha dado prácticamente de comer a la oposición, que pues se ha aprovechado de todo lo que hace mal Noroña, porque sí hay cosas que hace mal y desafortunadamente también hay que reconocerlas, como las que estoy comentando. Y dentro de estas últimas cosas que hizo mal, y donde siento que ya Noroña está pues ahogado en su propio ego, de probablemente no alcanzarse a dar cuenta que ya nadie lo está escuchando o lo quiere llegar a escuchar. Cuando da una conferencia de prensa hablando de este tema que hablaba de Grecia Quirós, y nadie atendió la conferencia de prensa de Noroña. Estaba vacía la sala. Y creo que ya llegar a ese punto donde hables con un micrófono solo, donde nadie te escucha, es una imagen creo bastante reveladora. Y lamento que una figura que creo yo, como Noroña, tiene una estatura política, o tenía una estatura política mayor, pues termine rebajándose y humillándose a sí mismo a ese nivel, donde es capaz, insisto, de, pues de alguna manera sentirse tan importante incluso cuando nadie lo está volteando a ver, nadie lo está escuchando, nadie lo va a atender. Y eso es un espejo para propio Noroña que yo espero que pueda ser capaz de lograr ver. Algo anda mal cuando en tu conferencia de prensa nadie te quiere escuchar, creo yo. O cuando vas a las universidades y creo le ha faltado instinto y olfato político para saber domar a las masas. Él que es político y que, insisto, no es un improvisado, es político, se le reconoce, pero no ha sabido sortear a su favor cada intento, sí, hasta como él, vamos a concederle lo que él dice, que tratan de reventar las conferencias y sus foros y sus invitaciones a cualquier foro o espacio donde lo inviten, vamos a conceder que sí, son intentos de reventarlo. Bueno, pero entonces lo terminan logrando. Y él favorece a que se terminen reventando esas asambleas o foros o entrevistas o lo que sea. En este estilo confrontativo que más bien tendría que tener un poquito más, insisto, de paciencia, de colmillo, de callo político, que pues es algo que en teoría tiene Noroña, pero que no sé si está perdiendo, insisto, suelo, piso, tacto, olfato, visión,
No sé qué sea lo que esté perdiendo, pero no anda fino Noroña y en este sentido está favoreciendo a que la oposición se termine beneficiando del golpeteo. Entonces, en estas declaraciones, que insisto, uno de los defectos de Noroña es que se precipita. Ya decía, se precipita para sus ambiciones, que pues, suelen ser, para mi gusto, ambiciones precoces las de Fernández Noroña, pero también de sus declaraciones, se precipita con las declaraciones. Entonces, insisto, es peculiar lo de Grecia Quirós porque puede que las declaraciones sean, pues en realidad precisas de Noroña, pero por otra parte sí también se podría decir que son insensibles y que hay que tener un timing, ¿no? Y una brújula que nos vaya como que diciendo cuándo es momento. Y creo que lo dice muy bien la presidenta, ¿no? Ya habrá tiempo. De momento, pues no le eches más leña al fuego. Entonces, ahora ya hablando de Grecia Quirós y un poco haciendo pues realmente válido el argumento de Noroña, que él mismo dice, bueno, es que están utilizando y que probablemente se va a querer ir por el PRIAN o por el PAN y en una de esas, y sí, pues no lo podemos negar, en una de esas van a querer ser o lanzar ahora a Grecia Quirós como en una de esas hasta la presidenta. Bueno, si lo hicieron con Xochitl y lo hicieron con eh, pues peores fichas con Margarita Zavala, que no lo vayan a hacer con Grecia Quirós. Cuando sí al final hay un trasfondo y un contexto que, insisto, de por sí es perverso para mi gusto. ¿En qué condiciones se dio el atentado contra Carlos? Porque lo he dicho y lo dije desde el inicio. Al final la pregunta importante, y lo dije desde entonces, es ¿quién se benefició políticamente del atentado contra Carlos? Y ahí hay que pues hacer cuentas y recuento de los daños de quiénes son los que se beneficiaron del atentado contra Carlos. Y por momentos en este sentido veo muchos paralelismos con el mismo caso de Charlie Kirk en los Estados Unidos, incluso también con su esposa, ¿no? Cuando en una de las declaraciones, en esto que parece un Super Bowl, ¿no? Cuando le hicieron el homenaje a Kirk, la propia esposa como que dijo, yo ya no quiero, prácticamente la voy a parafrasear, pero dice algo así como, yo ya no quiero venganzas ni vendetas, ni rencores, hay que perdonar y prácticamente perdonó a quien haya sido, lo perdono y que Dios lo bendiga y ya hay caso cerrado. Es peculiar porque por momentos veo muchos paralelismos entre lo ocurrido con Kirk con lo que pasó con... Y mira, los dos se llaman Carlos. Imagínate el nivel de paralelismo para que uno se llame Charlie Kirk y el otro se llame Carlos Manson, ¿no? Nada más le faltaba llamarse Carlos Kirk. Por una parte Carlos Kirk, por otra parte Carlos Manson. Entonces hay paralelismos en las formas, en los fondos, quiénes fueron, quiénes se beneficiaron. No, no olvidemos que en el caso de Charlie Kirk, eh, pues los primeros contra quienes apuntaron era contra el otro bando, supuestamente, que eran contra los demócratas, y eso lo explicó, creo, perfectamente hasta el propio Jimmy Kimmel, y le terminó costando hasta la censura, ¿no? Eh, Cuando decía es que hicieron de todo para que pareciera que fueron los demócratas, los Dems, ¿no? Los reps hicieron de todo para que esto apuntara hacia los Dems, hacia los demócratas. Acá en el caso de Manso, la verdad es que creo que, de nuevo, ¿no? Hay cosas en donde, híjole, por una parte se tiene que respetar el proceso de la viuda de Carlos, en este caso Grecia Quirós, pero por otra parte hay cosas que tienen que ser cuestionadas y que pues tendremos también que ver cuánto tiempo de duelo se le puede dar mientras ella está pues de alguna manera opinando y haciendo cosas que tienen una relevancia en temas de asunto público o temas de la vida pública nacional. Porque hay que entender, sí, y ahí es donde creo que el argumento de Noroña es válido, que estas acciones tienen trasfondos más entre profundos y perversos, y en ese sentido mucho mayores alcances, donde evidentemente la derecha se trata de posicionar. Y sí, en eso sí coincido, la derecha está desesperada porque en México particularmente está desfigurada, y están desesperados por tener alguien, un héroe. Necesitan, o sea, están hambrientos y sedientos
sedientos de sangre y de venganza y por otro lado hambrientos de poder. Y en ese sentido necesitan a alguien, un héroe o heroína, o villano o villana, que sean los que sean capaces de combatir al régimen narcocomunista de Morena, ¿no? Que así le denominan ellos. Entonces, están probablemente siendo capaces o serían capaces de cualquier cosa a estas alturas. Los Alitos, los Moreiras, los Alasrakis, los Vicente Fox, los Carlos X González, los Loretz de Mola, todo este séquito de impresentables estarían dispuestos a cualquier cosa, a cualquier precio. Ah, y se me olvidaba la estrella de la corrupción y de la evasión de impuestos, Salinas Pliego. Entonces, hoy están dispuestos a cualquier cosa, probablemente y a cualquier precio, y no olvidemos que ellos tienen capital para financiar cosas. Y hay que tener cuidado de que así como financian, por ejemplo, estos intentos de marchas, pseudomarchas que no son más que golpeteos directos, como la marcha sopilotera, pues puedan llegar a financiar el caos en todas sus formas. Atentados, saboteos, marchas, protestas, en fin, tienen, insisto, el capital para pues maicear a cualquier eh, agente del caos. Tienen para financiar humanos, tienen para financiar campañas, tienen para financiar bots, tienen para financiar lo que quieran en términos de caos. Y eso es lo que buscan, agentes del caos. Entonces, en este sentido, no es descabellado entender que sí, Grecia Quirós puede ser en algún momento utilizada también. Y más, viendo que también Grecia Quirós creo que sí ha hecho cosas ya polémicas o cuestionables. Como el tema, por ejemplo, incluso recientemente se vio que hubo una solicitud al INPI por parte de Grecia Quirós para registrar el nombre de Carlos Manso y hasta el de su movimiento del sombrero. Evidentemente, entendiendo cómo funciona el tema de un registro y los beneficios que se buscan. Pues al final es un lucro, e insisto, ese es el problema en este tipo de tragedias. Por momentos ya no sabes quiénes lucran y hasta qué nivel se lucra, como en el caso de que esperemos no, pues Grecia Quirós esté viendo también la pérdida del esposo como más que como un duelo, como una oportunidad, o más que como un duelo, como una oportunidad de lucrar, porque esas son las suspicacias que quedan por ahí. Realmente Grecia, lejos del duelo, se ve que, o no sé si sea su forma de procesarlo, pues al menos ella está ocupando todas las oportunidades políticas. Y de momento creo que se le puede aceptar, pero hay que tener cuidado. Lo único que digo aquí es que hay que tener una lupa, porque eso sí claramente puede ser utilizado y de la peor manera en México. Eh, por, insisto, los intereses perversos que ya están circulando, ¿no? Las Lili Telles que invitan a las intervenciones militares en México, prácticamente a invitar a Estados Unidos a que haga lo mismo que están haciendo contra Venezuela, con el pretexto de combatir a los narcos, cuando, insisto, solo los más ingenuos se tragan esos cuentos, esas mentiras, sin entender quiénes son los que están al final diseñando y aplicando el narco desde los ochentas o todavía más atrás, si nos vamos aún más atrás. No se puede ser juez y parte. Entonces, esos son los peligros y riesgos que, insisto, pueden haber en este contexto y que sí peculiarmente tienen un cierto fundamento. Algunos de los argumentos, por más que parezcan indolentes de Noroña, que pueden ser indolentes, pero no precisamente pueden ser inválidos o falsos. Eh, en este sentido, creo que también si Grecia Quirós eventualmente, ¿no?, empieza a seguir con pues decisiones que de alguna manera
vuelvan cuestionable su actuar político, pues se tendrá que denunciar, más allá de que sí, por una parte, insisto, se tendrá que entender su duelo y su proceso, sí, pero no por eso se les puede estar aceptando cualquier cosa. No porque Grecia Quirós viva el duelo, se puede por un momento, si se le ocurre hacer políticas de tipo Bukele, como las intentaba su propio esposo, o apoyar esas iniciativas de intervención contra México, pues nada más porque estamos respetando el duelo de Grecia Quirós, pues tenemos que caer en esa manipulación también emocional colectiva de, bueno, entonces como es la viuda de Carlos Manso, entonces hay que aceptarle absolutamente todo lo que diga, proponga y quiera. No, no, no es así. Entonces creo que hay un punto complicado, pero tiene que haber un punto intermedio entre respetar su proceso y otra parte, pues entender que ella al primer día ya quiso participar en los asuntos de la vida pública nacional. Creo que se dio una semana o dos y en 2 semanas ya era la alcaldesa de Uruapan. Hay unas fotos que incluso están saliendo ahí de polémicas, ¿no? Donde sale, bueno, hasta con un personaje con sombrero. No quiero entrar en esos detalles porque no se trata de ser chisme barato ni chisme tipo ventaneando, pero al final son, insisto, paralelismos peculiares que al final por ahí se ven, como el de Charlie Kirk, ¿no? Cuando estaban estos memes con JD Vance, ¿no? Que decían, a ver qué rápido superaron el duelo. Son de cualquier forma signos que hay que estar viendo atentamente, mientras en teoría, porque al final también se puede decir cuánto uno tarda en superar un duelo, pues los duelos no se superan nunca, ¿no? Entonces en este sentido, pues nunca podríamos hablar de nada de lo que haga Grecia. Y yo creo que tiene que pasar un tiempo, pero tampoco demasiado para que, pues sí, perdón, si ya Grecia va a ser parte de la vida pública nacional, pues se tendrá que cuestionar en ese sentido las acciones políticas que ella empiece a tomar. En ese sentido, creo que Noroña, si bien es criticable, cancelable o funable o como quieran, yo diría Noroña tampoco, desde mi punto de vista, es el primero que se debe de criticar. Hay muchos otros personajes por ahí que son más criticables que Noroña. Yo no soy defensor en absoluto de Noroña, incluso aquí ya mismo en mi comentario lo pueden notar. Eh, por momentos yo sí, yo la verdad esperaba más de Noroña. No me ha gustado mucho de sus formas. Por momentos, insisto, ya lo comenté, siento que ha perdido el suelo, el piso, pero a Noroña se le debe, creo que, de analizar de manera equilibrada, en pros y contras. Eso creo que es un tanto el tema del día de hoy, no sin antes cerrarlo con el análisis breve, porque realmente es un comentario breve sobre la serie llamada Task de HBO, que yo recomiendo mucho que la vean. Es una serie interesante. Sale este actor Mark Ruffalo. Y es peculiar porque justo quiero cruzarlo un poco con lo que pasa aquí en México, tanto con el tema del fiscal, como lo que pasó con Carlos, como lo que pasa en general en temas de crimen organizado. Hay que entender. Seguiré comentando un par de veces este tema de la serie, pero principalmente hay que entender, por ejemplo, en todo este revoltijo de cosas que están sucediendo en el mundo y en México y en el mundo, como dice el eslogan de Corona, hay que entender que para combatir temas de criminalidad siempre hay un grado de complejidad. No importa si hablas de un país como México o incluso de un país como los Estados Unidos. Esta serie de Task, que insisto me parece una buena serie, precisamente revela cómo de un crimen que podría parecer algo, vamos a decir, simple, menor, habitual, de un crimen se puede derivar una red muy compleja
desde el crimen más simple hasta la macrocriminalidad. Esto es lo que creo que te termina de revelar Task y lo hace muy bien, y además me agrada de nuevo que la crítica la hagan de Estados Unidos, no siempre estén yéndose a Latinoamérica, a Colombia, a México, que les encanta decir que nada más el crimen existe de este lado. Además me gusta que en Task, y esto es algo que ya nos había o nos ha revelado Jesús Esquivel, cuando Esquivel nos comentó, en, incluso en el tema de la publicación de su libro, que los motociclistas en los Estados Unidos estaban implicados en todo este meollo. De esto estaremos hablando próximamente cuando analicemos el caso de Task.